Ya lo mencionaba nuestro hermano Tony, el día de hoy, 31 de octubre, para nosotros los creyentes, es una fecha especial porque en el año 1517, Martín Lutero tuvo el valor de clavar 95 declaraciones o 95 tesis acerca de lo que la palabra de Dios decía sobre el perdón de los pecados, sobre la gracia, sobre la salvación. Quiero decirles que no fueron las primeras 95 tesis o las primeras tesis que él puso. Antes había puesto otras 97. Pero como estas se metieron con las indulgencias, con estos papeles que decían que tus pecados estaban perdonados, esas causaron un problema. Y la historia que vamos a estar viendo el día de hoy, que es una enseñanza, es un diálogo, pero también es una historia muy triste, por cierto, nos habla de esto, nos habla de este asunto. Vamos a orar brevemente y de esta manera vamos a comenzar este mensaje. Dios, Señor, ayúdanos a no cometer los mismos errores en actitudes o acciones que condenó Martín Lutero, que practicaba en esa época y aún, Señor, el día de hoy la Iglesia Católica Romana. No porque unos son mejores que otros, sino porque, Padre, tu palabra es muy clara. Ayúdanos, Señor, a entender lo importante que es, Señor, regresarte a ti lo mucho que tú nos das, pero hacerlo apropiadamente. Ayúdanos, Señor, líbranos de verdad de ese espíritu legalista, de ese espíritu también egoísta, Señor, malvado, para llamar la atención. Y Padre, en la historia de hoy y la próxima semana, si tú tienes a bien, pues tenernos aquí aún, Padre, ayúdanos a entender cómo no darte a ti, Señor, cómo no venir y traer a tu presencia, Señor, de lo mucho que tú nos das. Ayúdanos a, como decía este último canto, tener sed de ti, Señor, y entender que tú no nos necesitas, sino que nosotros te necesitamos a ti. En Jesús. Amén. En el nombre de dar, y como dice ahí abajo, entre comillas, dar dinero para Dios, se han cometido muchos pecados. Siempre que los conceptos de Dios y el dinero están juntos en una conversación, en un lugar, en donde sea, causa conflicto, causa mucho conflicto. De hecho, a lo mejor una de las razones por las que la gente no quiere venir a la iglesia es por estos dos asuntos juntos. No les parece que deban ir de esa manera. Deben de estar separados Dios y el dinero. Y la verdad es que se han cometido muchos pecados en nombre de dar dinero para Dios. Y uno de los muchos pecados que se han cometido son los pecados de explotación económica. La explotación de las personas, económicamente hablando, en nombre de dar para Dios mismo. En la época de los 1500 y antes de esa época, se había diseñado algo que se llamaban indulgencias. Las indulgencias eran una especie de documento físico, un papel que tenía tu nombre y que decía que se te perdonaba de ciertos pecados, que se te libraba de ciertas culpas. Originalmente se le dio a los caballeros cruzados por la valentía que ellos tuvieron de ir a conquistar la Tierra Santa gratuitamente. Pero después la Iglesia Católica la vio como un medio para obtener ganancias. Y en Alemania, donde vivía Martín Lutero, había un hombre, un monje también, llamado Juan o John Tetzel. Y John Tetzel era el mejor vendedor de indulgencias del que se conoce en la historia. Este hombre, junto con sus trabajadores, sus vendedores, vamos a decirlo tal y como son, tenían muchas frases atractivas. Muchas frases atractivas para vender estas indulgencias. Ellos decían, si tú compras esta indulgencia, vas a salir más limpio o vas a estar más limpio que cuando una persona se bautiza. Porque ellos decían que cuando una persona se bautizaba, sus pecados eran perdonados. Ellos decían, si tú compras esta indulgencia, tú vas a estar más limpio que Adán antes de que cayera. Vas a ser mejor que Adán. ¡Qué oferta!
Ellos también decían lo siguiente: como estos hombres eran católicos, traían una cruz de madera, y con esa cruz de madera decían: nosotros con esta cruz podemos perdonarte los pecados, igual de efectivamente que la cruz de Cristo Jesús cuando Él murió por ti. Una vez este hombre Juan Tetzel se atrevió a decir que se le perdonarían los pecados incluso para la persona que hubiera abusado de la Madre de Dios. Eran personas que querían vender, que querían realmente conseguir dinero. Ese papel no servía para nada, ellos lo sabían, pero era una forma de convencer a las personas de obtener ese dinero. Cuando una persona moría, ellos decían que tú también podías comprarle una indulgencia, un perdón de sus pecados para que saliera del purgatorio. De hecho, había una frase muy famosa, y tal vez la has escuchado, y dice: tan pronto como la moneda suena en el cofre, sale el alma del purgatorio. Así como tú estás depositando esa cantidad, en cuanto suena ese ruido, el alma de tu ser querido en el purgatorio se va directo al cielo. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Ahora, probablemente tú pienses: ¿sabes qué? Eso es demasiado raro. Yo creo que ninguna persona lo haría. Era una época en que reinaba la ignorancia, en que incluso los servicios se tenían que dar en latín, o se daban en latín, y la gente no entendía nada de lo que se decía, pero iban a la iglesia y decían: fuimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, aunque no la entendimos. Estaban en completa ignorancia, y ellos dependían por completo de lo que las personas les decían. Personas como Juan Tetzel, vendedores autorizados por la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero se atrevió entonces a escribir estas 95 tesis. Y si bien pudiera leerte las 95 tesis, todas muy interesantes, eso podría convertirse en una predicación por sí misma. Hoy simplemente quisiera contarte unas pocas de ellas. En la tesis 27, Martín Lutero dijo: predican cosa de poco valor los que dicen que en cuanto suena la moneda en el cofre, salta el alma del purgatorio. Tesis 28. Lo cierto es que cuando suena la moneda en el cajón, aumenta la ganancia y la avaricia. Tesis 50. Escuchen bien la 50 y la 51. Debe enseñarse a los cristianos que, si el Papa, decía Martín Lutero, supiese de los chantajes de los predicadores de indulgencias, mejor quisiera que se redujese a cenizas la catedral de San Pedro que se está construyendo, que ésta fuese construida con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Tesis 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa, como es su obligación, distribuiría su propio dinero aunque hubiese que vender la catedral de San Pedro entre la mucha gente que ahora está siendo desposeída de su dinero por algunos desaprensivos predicadores de indulgencias. En esta época, Martín Lutero creía que el Papa no sabía de estas cosas. Lo que Lutero ignoraba es que el mismo Papa León X, uno de los peores papas de toda la historia, uno de los más corruptos, avariciosos, egoístas, abusadores, explotadores, era el que estaba comandando todo eso y permitiendo eso precisamente porque él quería construir la famosa catedral o basílica de San Pedro. Esa basílica de San Pedro fue construida en gran manera por estas indulgencias. Y de hecho en la actualidad, si tú vuelas para allá, para el Vaticano, si tú vas para aquella parte, se siguen vendiendo indulgencias. Se siguen vendiendo indulgencias. Eso es algo que no cambió. Y esto es algo que Martín Lutero lamentablemente ignoraba. Él pensaba que ese líder religioso, el Papa, realmente estaba interesado por las personas, que era como un pastor que cuida de sus ovejas, pero literalmente, de alguna forma, él estaba construyendo la Basílica de San Pedro, el gran orgullo de la Iglesia Católica Romana, con la piel, la carne y los huesos de las ovejas. Esa experiencia que Martín Lutero tuvo que saber después, y que nosotros podemos voltear a ver al pasado, no era nada nuevo. Al Señor Jesucristo mismo, al Cristo mismo le tocó vivir esto de la explotación económica en nombre del dar para Dios.
Este pecado de la explotación económica en nombre del dar para Dios. Y aquí nosotros, en Marcos, capítulo 12, versos del 38 al 44, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver a los explotadores económicos y después vamos a ver a los explotados económicamente. Así que sígueme en esta historia. Vamos a ver en primer lugar a los explotadores económicos. Ahora, yo no sé si tú lo sepas, pero estamos en Marcos capítulo 12, versículos del 38 al 44, y probablemente tú pienses, ¿eso de qué me sirve a mí? Probablemente esa información no es muy útil, pero déjame decirte que estamos en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Estaba a pocos días de morir en la cruz del Calvario. Este día era el martes en la tarde de esa semana. El miércoles va Judas y lo traiciona, el jueves lo arrestan, el viernes lo crucifican. Este es el martes. Ya está en Jerusalén. Y gran parte de lo que Jesús hace antes de morir en la cruz es dar una última condenación final a aquellos falsos maestros que estaban esparciendo la mentira. Estos falsos maestros eran los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los principales ancianos y los escribas. Y Jesús, desde que llegó a Jerusalén, comenzó con todo a denunciar la explotación económica de estas personas. Sin olvidarte que estamos en este pasaje, acompáñame por favor al capítulo 11. Capítulo 11, versos del 15 al 18. Marcos dice ahí: llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su doctrina. Después pasa un día y vamos al capítulo 12, versículos del 1 al 13. Estas palabras Jesús las dirige en este tiempo a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Versículos del 1 al 13 dice Jesús hablando: un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir los labradores de su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo, y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aún esta escritura han leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y, dice el versículo 12, hablando de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron, pero enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra.
Jesús está hablando mucho del dinero. De hecho, Jesús habla mucho acerca del dinero porque sabe que es una forma de medir nuestra relación con Dios, de saber cómo estamos con el Señor. Él habla mucho acerca de eso y utiliza esta parábola dándoles a entender a estos líderes, por supuesto, cosas que nosotros ya entendemos. La viña es Israel. Esos labradores eran los supuestos líderes de esa época. Y en lugar de recibir a aquellos hombres que eran los profetas, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, incluso Juan el Bautista, los mataron, los golpearon, los rechazaron. Y ahora viene el dueño, el hijo del dueño, y lo van a matar. Él utiliza este tipo de conceptos para hacerles entender a ellos que a él no lo engañaban. Que podían engañar a todas las personas, pero que al Señor no lo engañaban, que Él sabía que su objetivo era la explotación económica de las personas. Ahora, esos eran los escribas y comienza a hablar más acerca de ellos conforme se va acercando a nuestro pasaje. Cuando tú vas a Marcos capítulo 12, versos 28 al 34, te encuentras con algo muy interesante. En esa parte de la historia, ¿quién es el que llega? Versículo 28 dice, uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Después de que Jesús conversa con él, ¿qué es lo último que le dice en el versículo 34? Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo que no estás lejos del reino de Dios. Y eso es muy extraño, porque los escribas realmente siempre fueron antagonistas del Señor Jesucristo y no querían que los descubrieran, no querían que los acusaran, pero Jesús es lo que hacía constantemente. Y aquí nos encontramos con este hombre raro, único en su especie, un hombre que quería escuchar a Jesús, un hombre que quería conversar con él, y por eso Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Sin embargo, nunca le dijo, estás en el reino de Dios. Y aquí viene algo muy interesante que nosotros debemos darnos cuenta. Fíjate en el versículo del 35 al 37 ahora. Dice así. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo que por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo o debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Jesús dice esto justo después de que acaba de terminar de hablar con aquel escriba. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. Los escribas no enseñaban por completo porque ellos mismos tampoco sabían por completo quién iba a ser Jesús. Ellos lo veían como un buen hombre. De hecho, el escriba anteriormente le dice maestro. Lo consideraban como un hombre. Y Jesús sabe que eso es quedarse muy corto de quién es realmente Él. Por eso enseña esto mismo y dice, yo no soy un simple buen maestro, un buen hombre, no soy una persona muy sabia, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Y ellos se quedaban cortos de esta enseñanza. Incluso, ese es el punto de comparación con el último relato y incluso el mejor de los escribas, el que más apreciaba a Jesús o más respetaba a Jesús, no lograba realmente verlo tal y como él era. Sea por ignorancia, o sea porque se negaba a verlo tal y como él es. Así Jesús llega a la parte donde nosotros nos encontramos en el verso 38. Esto, por cierto, es la última enseñanza acerca de Jesús sobre los escribas. ¿Qué es lo que Jesús les dice? ¿Qué es lo que Jesús hace? Dice, y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas. Eso es muy interesante. Acaba de tener varios encuentros con los escribas y ahora se están yendo, las personas se van, pero esa es la multitud, no hay escribas al parecer, el enfoque es la multitud y Jesús concluye lo siguiente después de hablar con los escribas y de los escribas. Cuídense de los escribas.
Ahora tú y yo, porque normalmente estudiamos el Nuevo Testamento y más los evangelios, tenemos como cierta tendencia a ya no creerle a los escribas, ¿verdad? Nosotros sabemos que son los malos de la película junto a los fariseos, junto a los saduceos y todos los demás. Pero estas personas no los veían así. Había una creencia, se le llamaba la tradición, había una creencia que ellos decían así: Dios le dio la ley a Moisés, Moisés se la dio a Josué, Josué a los ancianos a los profetas y los profetas a los escribas. Es decir, de mano a mano, estos hombres recibieron la ley de Dios, son nuestra máxima autoridad. De hecho, los escribas se habían ganado tanta autoridad sobre ellos que les había enseñado lo siguiente, y escucha bien, esto es real. Ellos les enseñaron lo siguiente: es más condenable transgredir las palabras de los escribas, decían ellos, que las palabras de la Torá, de la ley. Habían llegado a convencer al pueblo de Israel a tal grado que ellos eran los maestros de Israel, que decían: si tú no me obedeces a mí y mis leyes, porque yo soy un experto de la ley, soy un doctor de la ley, soy una persona que enseña la palabra de Dios, eso es peor que si tú no quieres obedecer el Antiguo Testamento. En Marcos 7, hace algunos meses atrás, yo compartí una serie de 2 partes, que Jesús les dijo: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios para cumplir la tradición de los ancianos. ¿Qué tan engañada estaba esta gente? Que la verdad, estas personas les decían: yo soy más autoridad que la palabra de Dios misma. Yo soy más autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Yo soy un portavoz de Dios. Así que cuando Jesús les dijo: cuídense de los escribas, ellos lo tomaron de una forma difícil. Imagínate escuchar que alguien venga a la congregación y te diga: cuídate de tu pastor, cuídate de lo que enseña el hermano Jesús, cuídate de lo que enseña el hermano Tony. ¿Cómo reaccionarías tú? Yo creo que había sorpresa. Eso mismo pasaba con ellos. ¿Cómo puede ser posible que digas eso, Jesús? Si estas personas son tan buenas y nos enseñan la palabra de Dios. Pero no era así. Lamentablemente no era así. Y hay 2 razones generales por las que Jesús les dice: cuídense de los escribas. La primera razón general es porque los escribas eran egocéntricos. Eran egocéntricos. Y Jesús describe su egocentrismo de 4 formas. Vamos de nuevo al verso 38. Jesús les dice: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas. A quienes les gusta andar con vestiduras largas. Esas eran prendas vistosas y usadas solamente o habitualmente en celebraciones festivas o ceremoniales. Y la única otra ocasión donde nosotros nos encontramos con estas prendas o vestidos largos nos ayuda a entender a qué se refería Jesús con esto. Sin olvidarte de que estamos en Marcos 12, vamos a Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, verso 5. Dice así: entrando al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. ¿Y qué dice después? Se asustaron. Tal vez no sea la palabra más apropiada aquí, se asombraron, no sabían qué pensar. Fue sorprendente. Eso es lo que querían causar los escribas con esta ropa. Así como este ángel que se aparece y sorprende a las mujeres, estas personas querían llamar la atención con sus vestiduras. Ahora, no estoy hablando en este caso, y es importante definir, que la gente se tenga que ir de vestir con corbata o saco, si así bien lo quieren. No es el enfoque. La palabra que se traduce aquí, ropajes largos o vestiduras largas, es una palabra que nosotros utilizamos o conocemos como estola. ¿Qué son las estolas? Las estolas son una especie de listones.
y los utilizan cierto tipo de personas en cierto tipo de ocasiones. En las graduaciones en las escuelas, cuando son másters o tienen su maestría, tienen su doctorado, utilizan este tipo de estolas para distinguirse. Esta gente quería distinguirse todo el tiempo. Está bien en una graduación que tengas que usar tu toga, tu birrete, es apropiado, pero esas personas querían llamar la atención todo el tiempo. Todo el tiempo quería que la gente los voltearan a ver y digan, mira, ahí va el escriba fulano de tal. Querían llamar la atención. Pero no solo eso. La segunda descripción de su egocentrismo viene después. Jesús dice, y aman los saludos respetuosos en las plazas. Una vez más, este es un asunto cultural muy interesante. Eso es un asunto cultural. Eso de saludar no era un asunto de, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor escriba fulano de tal. No. Esto era una demostración cultural de respeto y superioridad. Fíjate bien cómo lo dice. Y aman los saludos respetuosos en las plazas. Plazas, lugares públicos, lugares de comercio, lugares de discusión, lugares donde era un lugar social, donde había mucha gente haciendo diferentes cosas. Ellos dicen que no saludan, sino aman los saludos respetuosos. ¿A qué se refiere eso? Culturalmente se le había enseñado a los judíos que una persona que sabía que no tenía tanto conocimiento de la ley, necesitaba saludar y dirigirse y referirse respetuosamente a otro. En Mateo Jesús dice que a los escribas les encanta que les llamen rabí, maestro, padre. Iban en las calles con su estola, con sus vestiduras resplandecientes, grandes, preciosas, vistosas, y les encantaba hacer eso porque la gente podía distinguirlos y decirle, Rabí fulano de tal, Rabí Rafael, Rabí Emanuel, Rabí Gamaliel, Padre fulano de tal. Eso amaban. Ese reconocimiento amaban. Y literalmente Jesús dice, amaban estas cosas. Realmente ellos amaban todo esto. Pero no solo eso. Hay más. Hay una tercera descripción que Jesús agrega de su egocentrismo. Dice Jesús, versículo 39. Aman los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Una vez más, esto tiene que entenderse culturalmente. Que una persona se siente hasta el frente, actualmente eso es muy bueno. Puede escuchar la palabra de Dios, puede poner más atención y liberarse de distracciones. Pero en la sinagoga, el sentarse en estos lugares, decía primeros, más que nada los más importantes, tenía que ver con lo siguiente. Sentarse con la persona que iba a hacer la oración en la sinagoga, sentarse con la persona que iba a leer la palabra y enseñarla, sentarte en un lugar en el que podías estar viendo a los demás desde una posición superior. Ellos amaban tener que sentarse en esos lugares porque también cerca de ahí estaban los rollos de las escrituras sagradas. Así que tenían todo el paquete de la popularidad. Eran las personas que se sentaban con los que iban a participar en la sinagoga. Podían ver con superioridad a los demás y también estaban cerca de la palabra de Dios. Por eso les encantaba sentarse ahí. Pero también menciona Jesús en el lugar o en los lugares de honor en los banquetes. Los banquetes, como actualmente siguen funcionando, no solamente eran lugares para comer y ya. Un banquete es un lugar donde hay relaciones sociales importantes. Y a ellos les encantaba sentarse en los lugares de honor, que era nada más y nada menos que sentarte a un lado del anfitrión. Si tú te sientas a un lado del anfitrión, ¿qué va a pasar? Llamas la atención, te sirven primero, te sirven más, te sirven lo mejor, todos los beneficios, por el hecho de ser escribas. Y volvemos a lo mismo, ellos eran súper respetados, Hace algunas semanas atrás, mi esposa y yo estábamos viendo una serie que hablaba de las personas judías en los 50s, en los 60s, y como una muchacha buscaba que el rabí pudiera ir a celebrar una fiesta, el Hanukkah,
con ellos. Se peleaban. Va a venir el rabí a mi casa, va a venir el rabino, voy a llevar lo mejor que tengo de comer. Sigue funcionando igual. Es una cuestión de respeto. Y ellos amaban eso. No amaban a la gente, no amaban servir a las personas en esos lugares, amaban esas cosas. El vestirse así, llamar la atención. Amaban que la gente les dijera rabí, maestro, padre. Amaban que les dijeran, siéntese aquí, por favor. Usted es mi invitado de honor. Y ahora Jesús pudo haber seguido hablando de muchos otros detalles horribles de estas personas. Pero en lugar de seguir hablando de su egocentrismo, Jesús habla ahora abruptamente de cómo ellos eran unos explotadores económicos. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 40. Que devoran las casas de las viudas. Que devoran las casas de las viudas. Estaba hablando de que eran bien egocéntricos, pero aquí cambia por completo la conversación, la enseñanza, y lo saca y dice, devoran las casas de las viudas. Se comen todo lo de las casas de las viudas. Y Jesús ya había utilizado este concepto de devorar. Y me gustaría que lo vieras porque es bueno cuando lo comparamos. Acompáñame a Marcos 4. Marcos 4, versos del 3 al 4. Jesús está contando la parábola del sembrador y dice así, verso 3. El sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y ¿qué dice? Se la comieron. ¿Alguna vez has visto a los pajaritos comer? Yo no los he visto y no son muy delicados y no son muy lentos. Son voraces. Tiras un pan y se están picoteando por él. Esa es la imagen que Jesús quería que tuviéramos acerca de estos escribas. Ellos devoran como estos animales. Se acaban todo muy pronto. Así como cuando cae la semilla a un lado del camino y rápidamente vienen a recogerla, así estos escribas se acaban por completo lo que tienen estas viudas, lo que tienen estas mujeres. El Antiguo Testamento se dedica a hablar de grupos de personas que eran los más indefensos, que eran considerados los miembros más bajos, más indefensos de toda la sociedad. El Señor siempre le habla a su pueblo y le dice que tiene que cuidar del huérfano, del extranjero y de la viuda. Era ley. De hecho, en el Antiguo Testamento el Señor se pone a sí mismo como el juez y el vengador de las viudas. Porque eran personas completamente indefensas. Es muy diferente en nuestra sociedad en la actualidad. En la actualidad las mujeres pueden conseguir un empleo, pueden trabajar por sí mismas, incluso estando casadas. Pero en esa época ellas dependían 100% de sus esposos. Así que una mujer viuda era una mujer muy frágil. Era una mujer que había perdido su sustento. Y estos hombres, estos escribas, iban como los pájaros de Marcos 4 a picotear todo lo poco que ellas tenían. ¿Cómo lo hacían? Se dice que los escribas no tenían un sueldo. Es muy interesante esto. Tenían ropas lujosas, sí. Les gustaba ser muy flamantes en todo lo que tenían. ¿Cómo le hacían si no tenían un sueldo? Lo más probable es que hicieran este tipo de cosas. Ir con este tipo de mujeres desprotegidas e intentar sacarles todo lo que podían. Sin cobrar, por supuesto, pero sacándoles religiosamente todo ese dinero. Todo ese dinero. Algunos piensan de la siguiente manera. Que las viudas, como los escribas eran hombres respetables, estudiados, les decían, por favor, tú administrame los bienes que me dejó mi esposo. Por supuesto que sí. No te voy a cobrar ni un 5. Pero le quitaban todo. Otros pensaban, y también yo pienso que es posible, que estos hombres
al no tener un sustento, probablemente decían, bueno, soy un hombre de Dios, y como la cultura judía, la cultura del Oriente, tiene muy arraigado la hospitalidad, voy a vivir contigo. Y explotaban a las viudas hasta que no les quedaba absolutamente nada. Nada. Estos eran los hombres de Dios, estos eran los Juan Tetzel de esta época, de ese lugar. Devoran las casas de las viudas. Alguien comentó esto y dijo, al igual que hacían con todos los que estaban atrapados en este falso sistema religioso, los escribas también exigían que las viudas les dieran dinero para obtener bendiciones de Dios. Muy similar también a lo que las iglesias de la prosperidad hacen, ¿verdad? Pacta, una promesa, siembra una semilla. El corito que todos conocemos, cuando tú le das al Señor un peso, el Señor te da dos. Es una cultura de explotación, ¿te das cuenta? Bien arraigada. Y por ignorancia, indiferencia, la gente cae en todo esto. La gente está en este tipo de cosas. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Jesús no estaba hablando de cómo los fariseos atacaban a ciertos tipos de personas en específico antes. No dijo atacan al huérfano, atacan al extranjero, atacan a los publicanos. No, habló de las viudas. Y ¿sabes algo? En Marcos nunca se vuelven a mencionar las viudas, ni antes ni después de este episodio. Jesús las trae a colación por una razón muy en particular que veremos más adelante. Pero antes de terminar esto, antes de terminar esta enseñanza, nosotros vemos algo más del egocentrismo de los escribas. Fíjate al final del verso 40, dice, cuídense de los escribas, ¿por qué? Por las apariencias, verso 40, y por las apariencias hacen largas oraciones. Hacen largas oraciones. Hace tiempo atrás, cuando el Señor me permitió estudiar el seminario y prepararme para el ministerio, me di cuenta de algo. Una de las lecturas de libros que son fundamentales, sí o sí, en cualquier seminario, para cualquier persona que se va a preparar para el ministerio realmente, uno de los libros que tienes que leer a fuerzas es el libro Discursos a mis estudiantes, de Carlos Spurgeon. Y es un libro muy interesante. Incluso creo que en la actualidad está gratis en internet, no estoy seguro. Pero este libro habla de cómo Spurgeon le hablaba a sus estudiantes, cómo debían de ser, en qué debían de enfocarse. Eran enseñanzas de cómo ellos debían de fortalecerse en la fe. El primer discurso era la vigilancia que el ministro debe de tener de sí mismo. El segundo era el llamamiento al ministerio. Y el tercero, la oración privada del ministro. Pero el cuarto, cuando lo empecé a leer en aquella época, me llamó mucho la atención porque se llama más bien, nuestra oración pública. ¿Has pensado mucho en nuestra oración pública? Los miércoles tenemos un espacio de oración, pero ¿has pensado en lo importante que es la oración pública? Yo no lo había pensado tanto hasta que leí esta parte del discurso. Y quiero compartírtela. Spurgeon le dijo esto a sus estudiantes. Dirijan solo a Dios sus oraciones. Cuiden de no tener un ojo puesto en quienes les escuchan o usar retórica para agradar a sus oyentes. Podemos tratar de estimular los anhelos y las aspiraciones de quienes nos escuchan cuando oramos, pero cada palabra y pensamiento deben ir dirigidos a Dios y solo rozar a la gente lo necesario como para traerla a la oración y sus necesidades ante Dios. Recuerda a la gente en tus oraciones, dice Spurgeon, pero no desforma tus súplicas para obtener su estima. Mira hacia arriba con ambos ojos. La oración por una persona puede convertirse en una forma sutil de comenzar a obtener poder sobre esa persona. Como tú oras por esa persona, como tú te acercas a esa persona. Hay incluso ministerios de Satanás que se dedican a orar por otras personas cobrando una cantidad de dinero. En la televisión existen ministerios de que llama ahora
y voy a orar por ti, pero haz un depósito de $9.99 o algo así. ¿Por qué? ¿Qué forma de manipulación más fuerte existe que decir, yo soy un hombre de Dios, tú no lo eres, yo puedo interceder por ti, buenas cosas, déjame orar por ti? Por eso Jesús llamaba la atención a eso. Ellos, como dice el verso 40, por las apariencias, hacen largas oraciones. ¿Qué mejor que simplemente que alguien se acerque a ti, como normalmente nosotros lo hacemos, ¿no? Y le decimos, voy a orar por ti. Alguien te cuenta algo muy difícil, alguien te cuenta que está pasando por una situación complicada y decimos, bueno, para orar, para estar orando, ¿no? ¿Qué diferencia hace que nos acerquemos a esa persona y comencemos a orar? Eso es bueno. Pero cuando comenzamos a echarle flores a la gente, oh Señor, tú sabes que ella es una hija tuya, preciosa como la niña de tus ojos. Cambia todo. Puede ser sincera, pero puede prestarse también para la manipulación. Y eso es lo que estos hombres hacían. Lo más seguro es que llegaban con estas viudas y llegaban, oh Padre eterno, oh Señor todopoderoso, glorioso y asombroso. Estamos hoy ante tu presencia y aquí una hija tuya, tu sierva, tu amada, tu adorada. Por favor, te pido por ella. Y demás cosas. Es una forma de tener la explotación segura. Ora por mí. Se preocupa por mí. Era una forma terrible de hacer esto. Era una forma horrible de manipular a las personas. Y aquí es donde nosotros nos encontramos. Pero estamos en el verso 40 y no leí la última parte, porque eso nos va a servir de un trampolín para brincar a lo que sigue a continuación. Fíjate el verso 40 cómo termina. ¿Qué dice al final? Estos, los escribas, los explotadores egocéntricos, estos recibirán mayor condenación. Y nosotros nos gusta escuchar esta parte porque decimos, sí, que se vayan al infierno, no, mayor condenación, mayor condenación. Nosotros tendemos a escuchar esto pensando en sí, mayor condenación. Pero Jesús no tenía pensado que nosotros lo oyéramos así, ni su audiencia original. ¿Cómo cambia esta frase si quitamos esa palabra? Si Jesús hubiera dicho, esto recibirán condenación. Jesús hubiera dicho, todos los escribas y solo los escribas van a ser condenados. Pero Jesús dice, esto recibirán mayor condenación. ¿Qué es lo que Jesús quería lograr con esto? Es muy claro. Él les dijo desde el principio, cuídense de los escribas. Si tú no te cuidas de los escribas, si tú sigues sus enseñanzas, si tú obedeces sus prácticas, si tú sigues a estos hombres sin considerar lo que dice la ley de Dios, tú también vas a recibir condenación, aunque la de ellos sea mayor. Así ya no nos gusta, ¿verdad? Pero es lo que Jesús quería decir. Ellos van a recibir mayor condenación, pero si tú sigues creyendo en su egocentrismo, sigues siendo parte de la explotación económica que ellos hacen de ti, tú también vas a ser castigado. Porque no se trata solo de la sinceridad y honestidad de corazón, se trata de hacerlo sincera y honestamente, pero conforme a la voluntad de Dios y su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Ahora Jesús ya fue claro con esto. Ya les dijo, mira, es muy claro que estos son los explotadores económicos. Es muy claro que tú debes de cuidarte de ellos. O como una persona lo puso, darle la espalda a los escribas y fariseos. ¿Qué van a hacer? Él estaba hablándole a la multitud. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que hicieron? Ya vimos a los explotadores económicos. Ahora veamos rápidamente a los explotados económicamente. ¿Qué hicieron estas personas después de escuchar algo tan claro de parte de Jesús? Versículo 41.
Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. En el templo había un lugar llamado el atrio de las mujeres. Era el único lugar donde las mujeres podían tener acceso. Y en ese lugar que podían venir todo tipo de personas, pues si entraban mujeres, culturalmente hablando, podía entrar cualquier persona, tenían 13 recipientes en una forma de una trompeta de metal. 13 trompetas de metal a las cuales las personas podían llegar y voluntariamente echar dinero. No era un mandato, no era una obligación, no era una ley del Antiguo Testamento. Era voluntariamente. Así que las personas podían llegar y echar su dinero en ese lugar. Hasta aquí todo es normal. Está bien. Voluntariamente alguien puede ir y dar dinero. Eso no es ningún problema. La multitud estaba haciendo algo que era común en esa época. Lamentablemente, lo que viene a continuación nos deja saber que a esta gente no le importó la enseñanza de Jesús, que no aplicó la enseñanza de Jesús y que no se cuidó de los escribas. ¿Por qué digo esto? Versículo 41 dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. ¿Cómo Jesús sabía que estaban echando grandes cantidades? Mucha gente dice, por su omnisciencia. Pero es algo más sencillo. Estas eran unas trompetas de metal. Y llegaban los ricos, llegaban con su saco de dinero, lo sacudían ahí y el ruido era muy claro de que alguien estaba echando mucho dinero en ese lugar. Así que no era una cuestión de omnisciencia, era una cuestión de estar ahí como Jesús estaba, escuchando el ruido de las monedas, así como Juan Tetzel decía, cuando la moneda suena, el alma se libera del purgatorio. En ese momento los ricos seguían formando parte y decían, hay que echar mucho en ese lugar. Hay que echar mucho aquí. ¿Qué viene después? ¿Qué dice a continuación? Verso 42. Llegó una ¿quién? Una viuda pobre. Y ahí dice pobre. Y echó 2 pequeñas monedas de cobre. O sea, un cuadrante. Había una moneda en esa época de Israel que se llamaba denario. El denario era el salario por todo un día de trabajo. El denario. Toma ese denario y pártelo en 64 partes. Toma una de esas. Y eso fue lo que echó esta mujer. Ahí. Alguien hizo esta comparación, actualmente hablando. Lo que esa mujer echó ahí, esas 2 monedas, era el equivalente a 8 minutos de trabajo. Es lo que pudo echar. Llegaba gente y echaba enormes cantidades de dinero, pero esa mujer echó solamente esas 2 pequeñas moneditas. Y aquí viene lo interesante. Jesús dice, y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, ¿de qué? Su pobreza de 8 minutos de trabajo, echó ¿qué? Todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y de esta historia, no sé cómo le hace la gente, de esta historia la gente dice, hay que ser como la viuda, echar todo. Eso es seguir enseñando explotación económica para la iglesia local. Jesús ya acaba de decir, explotan a las viudas. Esta es una viuda explotada que después incluso probablemente de escuchar a Jesús no entendió, no creyó, no le importó y dijo, esto es lo que me queda para vivir. Los escribas enseñan que tengo que dar todo para Dios y lo doy. Jesús no estaba diciendo, este es un ejemplo a seguir, este es un ejemplo de lo que acabo de decir, que no hagan. Pero a la multitud no le importa. Ricos echaban de lo que les sobraba y esta mujer vino y echó todo lo que tenía para vivir.
Déjame ponértelo de esta manera. En alguna parte de las Escrituras a nosotros se nos manda a eso mismo. El apóstol Pablo desarrolla toda una forma de cómo deben de cuidarse de las viudas en el Nuevo Testamento. En Hechos 6 nosotros encontramos que hubo un conflicto entre las viudas de los judíos y las viudas de otras personas. Y tuvieron que venir los apóstoles y poner orden. Fue algo tan importante que Lucas lo escribió. Que no dijeran, no, que den todo y que se mueran las viudas. No, hay que cuidar de ellas. Por eso esta parte es importante aquí. Y esta escena que nosotros vemos en la imagen es eso. Acá está el maestro y pude buscar otras imágenes, pero esta es la que comunica mejor el rostro de Jesús y de los discípulos. Ahí está Pedro diciendo, no. Y está Jesús ahí. Eso es lo que les estoy diciendo que no hagan. No hagan eso. Eso es participar de la explotación económica que hacen los escribas. Eso es terrible. En nombre de Dios. El pastor John MacArthur dijo este comentario y me gustó mucho y te lo quiero compartir. La viuda no es la heroína de la historia, sino la víctima, engañada para hacerle entregar todo lo que tenía por la falsa promesa del legalismo judío, que hacer eso le traería bendición. Esta mujer es un ejemplo trágico de cómo el sistema religioso corrupto maltrataba a las viudas. Cómo el sistema corrupto maltrataba a las viudas. Y lo interesante de esta historia es que siempre pensamos solamente en la viuda y decimos, pobrecita de ella. Y la verdad que sí, pobrecita de esta mujer explotada por los escribas. Pero la realidad es que todos estaban siendo explotados. Los ricos llegaban y echaban todas sus monedas creyendo que así iban a estar en paz con Dios. Que cuando sus monedas estuvieran cayendo, ellos estaban ganando miles de boletos de indulgencias para estar bien con el Señor. Así que este es un asunto de ricos y de pobres. Es una explotación hasta la muerte de unas personas. Y es una explotación de los ricos, que tal vez no les afecta, pero que sigue siendo una explotación. Es terrible esta historia. Esta historia no se trata de Jesús exaltando este ejemplo. La mira con compasión, con coraje, con tristeza, porque estaba siendo engañada en dar para Dios, siendo explotada económicamente. No lo puedo poner en palabras más sencillas que escogiendo a dos hombres de Dios. El primero es el apóstol Pablo, que nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, conforme el Señor le haya prosperado, dice en otras partes. Pero citando de vuelta a Martín Lutero, escuchemos lo que él dijo en la tesis número 32. Él dijo, serán condenados junto con sus maestros, aquellos que creen poder estar seguros de su bienaventuranza mediante los privilegios de las indulgencias. No puedes hacer nada económicamente hablando para ganarte el favor de Dios. Si tú tienes a bien ofrendar, como lo haces regularmente entre la semana o cada domingo como lo hacemos, excelente, está bien. Si lo has propuesto en tu corazón, si lo haces para que siga adelante la obra de Dios, que podamos comprar o pagar ciertas cosas, excelente. Pero en ningún momento eso te está a ti ganando algún lugar en el cielo. No es así. Como dice aquí abajo, son dos pecados en el nombre del dar para Dios lo que vamos a estar viendo. Hoy hemos visto el primero, la explotación económica, que puede ser que nos pidan mucho o todo, como en el caso de la viuda. Ese es un error, un pecado que debemos de evitar. El segundo lo estaremos viendo la próxima semana. Y si quieres saber cuál es, te invito para que puedas venir. Y que también esto lo puedas compartir con otros. Que no sirve de nada poner una moneda
en algún lugar para estar bien con Dios. Como abrió Martín Lutero sus tesis. La primera de las 95 dice, cuando el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos, Él lo quiso decir como un estilo de vida. Arrepiéntanse y crean en mí. Oramos. Dios, sin lugar a dudas, hay muchos lugares donde se predica por razones del dinero. Hay muchas personas, Señor, que están buscando el lucro, el beneficio. No vamos a negar esa realidad, porque si tú, Cristo mismo, tuviste que enfrentar, Señor, esta situación en tu época, durante toda la época del cristianismo habrá personas que busquen abusar de otros en nombre de dar para ti. Y Padre, aunque en tu palabra encontramos ejemplos de personas que dieron incluso propiedades, incluso vendieron casas y demás cosas, Padre, tú nunca nos pides a nosotros aquello que los escribas le pidieron a aquella viuda. ¿Quieres que te demos todo? Sí, Padre, pero eso significa entregarnos por completo a ti. O como lo dijo el apóstol Pablo, que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Bendice este mensaje, Señor, que nos recuerde de dónde venimos también y hacia dónde vamos. En Jesús. Amén.